Los detectives en línea tienden a tener mala reputación, especialmente aquellos que buscan las respuestas a un crimen sin resolver, y no es completamente injustificado. Las redes sociales pueden ayudar a cerrar casos complicados, pero también pueden obstaculizarlos, ahogando a la policía en consejos inútiles o causando dificultades a una parte completamente no relacionada. Aún así, ha habido varias instancias en las que personas promedio, cotidianas, con interés en el crimen, han podido proporcionar respuestas a un misterio sin resolver durante mucho tiempo. Únete a nosotros en el episodio de hoy mientras examinamos 3 ejemplos de casos de personas desaparecidas resueltos por detectives en línea. Jason Callahan. En la tarde del 26 de junio de 1995, se descubrió a 2 hombres muertos en su furgoneta Volkswagen, después de haber chocado contra un conjunto de árboles en la Ruta 58 oeste de los Estados Unidos, en Emporia, Virginia. Ninguna de las partes presentes dentro del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad, y más tarde se determinó que esto contribuyó a sus muertes. El conductor de la furgoneta fue identificado como Michael Hager, pero no se pudo identificar al pasajero. En su persona había 2 boletos de Grateful Dead, uno para el 24 de junio y otro para el 25 de junio, varias monedas de 25 centavos y un encendedor Bic amarillo. Según la fuente, se recuperó una carta cerca de la escena o posiblemente en el bolsillo de John Doe. Al principio, la pista parecía prometedora. Decía: Jason, lamento que tuviéramos que irnos. Nos vemos. Llámame, seguido de un número de teléfono. Y estaba firmado por Caroline T. y Caroline O. La carta también tenía un dibujo caricaturesco de una persona. Se especula que es Jerry García, el vocalista principal de Grateful Dead. Desafortunadamente, aunque los investigadores revisaron el número de teléfono, carecía de código de área y finalmente no se descubrió ninguna nueva evidencia. Nunca se identificó ni se habló con las Carolines. Mientras tanto, las entradas para el concierto de Grateful Dead se rastrearon poco después hasta un revendedor, pero él no pudo recordar ningún detalle de la persona a la que se las había vendido. John Doe permaneció sin identificar durante 2 décadas, y mientras tanto se le conocía como Jason Doe o Grateful Doe. Se estimó que tenía entre 15 y 21 años, con ojos marrones y cabello largo y rizado que era marrón o rubio oscuro, pero que había sido teñido de un tono rojizo. Tenía varios tatuajes que parecían haber sido hechos por un aficionado, incluyendo una estrella en su brazo izquierdo. Tenía la oreja izquierda perforada y una cicatriz en la nuca. Sus dientes estaban bien cuidados y no había ningún trabajo dental distinguible que se hubiera realizado. En el momento de su muerte, llevaba una camiseta roja teñida de Grateful Dead, jeans de la marca Levi, calcetines blancos y zapatillas negras de la marca Fila. Al identificar al conductor de la furgoneta, Michael Hager, las autoridades comenzaron a sospechar que Grateful Doe era un autostopista que había sido recogido entre Fairfax y Gloucester, Virginia. Las pruebas mostraron que ninguno de los hombres tenía drogas o alcohol en su sistema, lo que dio lugar a la teoría de que Michael se había quedado dormido al volante. Se habló con la familia de Michael después del accidente, pero no reconocieron a su pasajero. Y para intentar identificar a Grateful Doe, se tomaron sus huellas dactilares y se buscaron en bases de datos nacionales, pero no se encontraron respuestas. Como Grateful Doe había sufrido laceraciones en la cara, no se publicó una fotografía post-mortem. Se realizaron varias reconstrucciones faciales a lo largo de los años. Sin embargo, la más notable fue la que publicó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en 2012.
Después de la publicación de esta imagen, se descartó a más de 220 personas desaparecidas como Grateful Doe. Durante años, hubo mucha especulación sobre la identidad de Jason Doe. Los usuarios en el sitio web del foro Web Sleuths se adentraron profundamente en el caso, cruzando su imagen con la de docenas de casos de personas desaparecidas. Los Redditors también se unieron a la acción y en diciembre de 2014, una mujer, utilizando el nombre de usuario @graymetal, publicó un collage de Grateful Doe, incluyendo su reconstrucción de 2012, la carta escrita por las Carolinas, la camiseta que llevaba y otra información solicitando que los Redditors le ayudaran a identificarlo. La imagen fue ampliamente difundida y más de 500,000 de personas pudieron verla, lo que finalmente llevó a 2 individuos a presentarse, creyendo que reconocían a Grateful Doe y presentando una fotografía real de él. Estos individuos eran compañeros de cuarto a corto plazo y no pudieron recordar nada más allá de su primer nombre, y que podría haber sido de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Redditors, incluyendo a Grey Metal, junto con otros, comenzaron a empujar el caso hacia el foco principal, enviando la información a estaciones de televisión y periódicos con la esperanza de que las compañías de medios más grandes pudieran atraer más atención a la historia. Por su parte, Margareta Evans, de 63 años, vio las imágenes en Internet o en las noticias locales. Los detalles varían según la fuente. De cualquier manera, reconoció al niño en las imágenes de inmediato y fue a reportar a su hijo como desaparecido. Posteriormente, presentó su ácido desoxirribonucleico para pruebas y esperó. Tomaría casi un año para que los resultados regresaran, y en diciembre de 2015 se anunció públicamente que Grateful Doe había sido identificado como Jason Patrick Callahan, de 19 años. Jason había sido escuchado por última vez en junio de 1995, poco después de dejar su hogar para seguir a Grateful Dead. Aunque Margareta había querido denunciar la desaparición de su hijo antes, afirmó que no estaba segura de dónde denunciar su desaparición, dada su vida nómada. Cuando la familia no tuvo noticias de él durante varios años, especularon que había comenzado Nova y se había ido a vivir por su cuenta en otro lugar. Su media hermana, Shannon, le dijo a los medios que estaba desconsolada por la noticia, declarando: «Estoy contenta de que se haya resuelto, pero también estoy increíblemente triste porque quería volver a conectarme con él tan desesperadamente». Shannon había sido otro miembro de la familia que proporcionó una muestra de ácido desoxirribonucleico para que las autoridades pudieran demostrar concluyentemente que Jason Callahan era Grateful Doe. Tras la identificación de su hijo, Margareta se unió al movimiento de detectives en línea. Ella publica regularmente imágenes de niños desaparecidos y animales maltratados en su Facebook y pide a sus amigos y familiares que compartan las imágenes para encontrar algún tipo de justicia. Linda Pagano. Según los informes, Linda Pagano, de 17 años, era tímida, inteligente y trabajadora. Era mesera en un restaurante de comida rápida local. Tenía un gran interés en la música rock y había crecido en Akron, Ohio, donde todavía vivía en 1974. La más joven de 3 hermanos, compartía un apartamento con su hermano y hermana mayores y su padrastro en el momento de su desaparición. Aquellos que conocían a Linda encontraron difícil reconciliar que ella abandonaría su vida y huiría de casa. Pero durante años, esa fue la historia que su padrastro e investigadores contaron. Linda fue vista por última vez por sus hermanos el 31 de agosto de 1974. Esa noche asistió a un concierto con su novio Steve Wilson en Cleveland, y en las primeras horas del 1 de septiembre, la pareja regresó a Akron, donde Linda dejó a Steve y luego se fue a casa. Notablemente, su padrastro Byron fue la única persona que vio a la joven de 17 años a su regreso. Más tarde declararía que la pareja discutió por las horas tardías en las que ella entraba y salía de la casa, y su discusión escaló a tal grado que Byron echó a Linda de la casa.
Ella dejó el apartamento y nunca más se la volvió a ver. Aunque la familia estaba al tanto del mal genio de Byron, no creían que algo estuviera mal, ya que él y Linda no parecían estar en malos términos antes de que ella desapareciera. No se reportó su desaparición de inmediato, porque sus seres queridos asumieron que se estaba quedando con amigos, pero al llamar a todos lados y descubrir que nadie había visto a la joven de 17 años, se reportó su desaparición el 2 de septiembre. Desafortunadamente, la desaparición de Linda fue en gran medida ignorada por las autoridades, quienes creían que era una adolescente fugitiva que se había ido después de una disputa familiar y que volvería cuando se quedara sin dinero o refugio. Es notable que el coche de Linda aún estuviera en el apartamento. Debido al desinterés policial en el caso, su desaparición fue mayormente ignorada por los medios y permaneció como un misterio por años. Menos de 6 meses después, el 5 de febrero de 1975, se descubrieron restos esqueléticos parciales en las orillas del río Rocky, en Strongsville, Ohio. Hoy en día, el área es parte de la reserva Mill Stream Run. Al cuerpo le faltaba la mandíbula y había pocas pruebas físicas que los investigadores pudieran recuperar. Todo lo que tenía la policía para seguir eran las constantes vitales del cuerpo. Se determinó que los restos pertenecían a una mujer blanca de alrededor de 20 años, mientras que su causa de muerte se estableció como una herida de bala en la cabeza. Inicialmente, se creía que el cuerpo pertenecía a Patricia Hearst, una actriz y miembro de la rica e influyente familia Hearst. En 1974, fue secuestrada por el Ejército de Liberación Siambanés y para cuando se encontraron los restos, no estaba claro si estaba viva o muerta. Finalmente, las autoridades descartaron a Patricia de la investigación, ya que fue localizada viva 18 meses después de su desaparición. Es notable que el hermano de Linda, Michael, vio un informe de noticias sobre la recuperación de los restos en Strongsville. Inmediatamente llamó a la policía de Strongsville para contarles sobre su hermana desaparecida, pero su teoría fue descartada de inmediato. Las autoridades afirmaron que el cuerpo era demasiado alto y demasiado viejo para ser Linda, y la Jane Doe de Strongsville fue enterrada más tarde en una tumba sin marcar en Memorial Gardens, Highland Hills, Ohio. Por décadas, lo ocurrido con Linda fue un misterio. Su familia anhelaba respuestas, atrapada en un limbo infernal donde deseaban encontrar algún sentido de cierre, pero no podían. No sería hasta 2016 que el caso de la joven de 17 años volvería a moverse, cuando Christina Skates, una estudiante de la Universidad Estatal de Cleveland, se topó accidentalmente con él mientras hacía su investigación genealógica. Al revisar los registros del cementerio, Christina se enteró de los restos esqueléticos no identificados en los jardines conmemorativos y posteriormente solicitó acceso a los archivos policiales y registros de autopsia, sintiéndose profundamente triste de que una joven había muerto y su caso había sido prontamente olvidado. Después de realizar más investigaciones, Christina expuso todo lo que sabía en una publicación de Reddit, donde el famoso artista forense Carl Koppelman se enteró del caso y elaboró una reconstrucción de la víctima utilizando imágenes de su cráneo. A pesar de sus esfuerzos, la reconstrucción tuvo dificultades para ganar tracción popular y en gran medida pasó desapercibida por el público fuera de la comunidad de detectives aficionados. Carl Koppelman es un artista forense voluntario muy respetado que trabaja como contador durante el día y nunca recibió formación profesional en arte. Poco después de que la Jane Doe de Strongsville llamara su atención, fue buscado por la policía, quienes deseaban preguntarle sobre trabajar con ellos en otro caso, y Carl decidió preguntar sobre la mujer no identificada enterrada en un cementerio en Highland Hills. Alrededor de este mismo tiempo, Christina envió una consulta a la policía sobre los restos. Ella preguntó específicamente por qué no aparecían en la lista de restos no identificados del condado de Cuyahoga, lo cual fue un error crucial por parte de la policía. Debido a que no estaba en las bases de datos, nadie sabía de su existencia,
y no se la podía descartar ni relacionar con casos de personas desaparecidas. En los meses siguientes, se enviaron nuevas imágenes del cráneo de Jane Doe a Carl, quien trabajó en otra reconstrucción, mientras que las autoridades descubrieron que un error de ortografía había impedido que los restos se añadieran a las bases de datos en línea. Este error fue posteriormente corregido y el cuerpo fue enviado a la base de datos de NamUs, entre otras. Después de esto, el caso se resolvió rápidamente, ya que los detectives en línea sugirieron que los restos eran de Linda, de 17 años y desaparecida de Akron, Ohio, desde el 1 de septiembre de 1974. Poco después, la policía de Akron se puso en contacto con las autoridades del condado de Cuyahoga, y los primeros registros dentales parecían prometedores. Se realizó una exhumación completa en octubre de 2017 para que se pudiera extraer ácido desoxirribonucleico de los restos, mientras que se tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico de los hermanos de Linda, Michael y Cheryl para comparación. El 29 de junio de 2018 se confirmó que el cuerpo descubierto en Strongsville, Ohio, en febrero de 1975 era efectivamente el de Linda Pagano. Los restos fueron devueltos a la familia para un entierro adecuado y se informó que Michael se reunió con Christine Skates para agradecerle su arduo trabajo en volver a llamar la atención de los investigadores sobre el caso. Luego le dijo a los medios: «Pensé que era un sueño. Yo pensé que este día nunca llegaría. Pensé que moriría vagando». Aunque se encontró a Linda, su muerte sigue sin resolverse. Algunos familiares sospechan que su padrastro, Byron, pudo estar involucrado en su desaparición. La policía lo considera una persona de interés, pero murió en 1990 y no puede ser interrogado. Notablemente, Michael ha declarado que ambos eran cercanos y no cree que su discusión esa noche fuera algo más que una disputa entre padre e hijo. Los investigadores también están interesados en localizar y hablar con Steve Wilson, el novio de Linda en ese momento. Aunque no es un sospechoso, fue una de las últimas personas en ver a la joven de 17 años con vida. Por lo tanto, se le considera un testigo clave. El sargento Jeff Smith, de la policía de Akron, investigó el caso de Linda y declaró que había poco en qué basarse en el momento de su desaparición, y aún menos ahora que Byron ha muerto. Cree firmemente que si el caso hubiera ocurrido hoy, se habría resuelto rápidamente gracias a la tecnología moderna y los avances forenses. Dijo a los reporteros: «Sabremos en nuestros corazones quién lo hizo, pero nunca podremos probarlo». Cualquier persona con información sobre el caso de Linda o el paradero de su novio en 1974, Stevie Wilson, puede contactar al Departamento de Policía de Cleveland, Metro Parks, al 4403-315530. Jacob Wetterling. El domingo 22 de octubre de 1989 fue un día sombrío para la familia Wetterling, que vivía en St. Joseph, Minnesota. Su hijo de 11 años, Jacob, salió de casa esa noche alrededor de las 9 p. para visitar la tienda de conveniencia local en su bicicleta con su hermano de 10 años, Trevor, y su amigo Aaron Larson, de 11 años. Después de visitar la tienda, donde alquilaron una copia en video de la película de comedia de parodia de Naked Gun, el trío se preparó para volver a casa, pero se sorprendieron cuando un hombre que ocultaba su rostro con una gorra de lana salió de un camino de entrada cercano portando una pistola. El agresor ordenó a los chicos que tiraran sus bicicletas en una zanja y se acostaran boca abajo en el suelo. Posteriormente, exigió que le dijeran sus edades. Luego instruyó a Trevor que corriera hacia el bosque cercano, asegurándole que si miraba hacia atrás, sería disparado y asesinado. Una vez que Trevor se alejó de la escena, el hombre exigió ver las caras de Aaron y Jacob. Luego amenazó a Aaron para que corriera, de la misma forma que a Trevor. Jacob desapareció para siempre. Para cuando los chicos llegaron a casa para alertar a la familia y la policía llegó a la escena del crimen, no había rastro del niño de 11 años ni del hombre no identificado.
A pesar de que el secuestro de Jacob acaparó los titulares en todo el país y 2 testigos habían visto al perpetrador, aunque con la cara algo oculta, el progreso en el caso fue lento y 20 años después había llegado a un punto muerto. Aunque los investigadores habían examinado cientos de pistas y leads y hablado con docenas de testigos y posibles sospechosos, nunca hubo nada sólido que los llevara al paradero de Jacob y al hombre que lo había tomado de la calle esa noche, dejando a los investigadores y seres queridos perplejos y frustrados. Para entonces, Patty, la madre de Jacob, se había dedicado al activismo desde hacía mucho tiempo. Abogó e hizo peticiones incansablemente por los padres de otros niños desaparecidos, con la esperanza de que menos personas tuvieran que sufrir el mismo dolor que ella había sufrido desde esa noche horrorosa en 1989. En 1990, Jerry y Patty Wetterling formaron la Fundación Jacob Wetterling, un grupo de defensa de la seguridad de los niños, y en 1994 ayudaron a aprobar la ley Jacob Wetterling, que creó un registro nacional de delincuentes sexuales. Mientras tanto, Joy Baker, una ex dueña de una agencia de publicidad que administraba un blog, se había interesado mucho en el caso de Jacob. Joy era madre de 2 niños ella misma, y el dolor de Patty resonaba con ella a un nivel profundo. Vivía a solo 45 minutos de los Wetterings, y a medida que se adentraba más en el caso, descubrió que otro niño había sido secuestrado de las calles y abusado sexualmente por un hombre en la cercana ciudad de Cold Spring solo 10 meses antes de que Jacob desapareciera. Rastreó al niño Jared Shirell. Ahora, a sus 37 años trabajando como plomero, admitió haber soñado por años con encontrar a su abusador y llevarlo ante la justicia. Le dijo a Joy que su secuestro ocurrió el 13 de enero de 1989 y que el hombre que lo había lastimado había blandido una pistola en su dirección y más tarde, al liberarlo, le dijo que corriera y no mirara atrás, o de lo contrario sería disparado. La ubicación de este incidente estaba a unas 10 millas de donde Jacob sería confrontado después por su atacante. Para Joy, esto no fue una coincidencia. No podía ser. Decidió revisar los archivos de microfilm del periódico local en Paintsville, Minnesota, y finalmente descubrió aún más incidentes de niños pequeños a finales de los 1980 siendo acosados por un hombre enmascarado no identificado que empuñaba una pistola. Patty Wetterling recordó leer el blog por primera vez y no saber qué hacer con él, pero, afirmó, pronto me di cuenta de que ella estaba haciendo preguntas que nadie había hecho. Joy estaba convencida de que los investigadores no la escucharían cuando presentara lo que había descubierto, así que le pidió a Jared que diera el primer paso con lo que él sabía. En 2015, la ropa de Jared que había llevado la noche que fue atacado fue reexaminada, y el ácido desoxirribonucleico llevó a los investigadores a un tal Danny James Heinrich. Notablemente, había sido interrogado por el FBI en 1989 en relación con el caso de Jacob. Se había tomado una muestra de ácido desoxirribonucleico, pero nunca fue acusado y fue liberado. Aún más interesante, un hombre que había salido con su madre cuando él era un niño, Dwayne Hart, quien también era un delincuente sexual condenado, afirmó que había dicho a la policía tan temprano como en 1991 que sospechaba que Heinrich estaba involucrado en la desaparición de Jacob, alegando que Heinrich le había preguntado cómo deshacerse de un cuerpo. También afirmó haber visto objetos sospechosos en la casa de Heinrich. Esta información nunca se siguió correctamente. El ácido desoxirribonucleico de la ropa de Jared fue una coincidencia positiva, y aunque no se pudo acusar a Heinrich en ese caso, debido a la expiración del Estatuto de Limitaciones, las autoridades decidieron usar la evidencia para emitir una orden de registro para buscar pruebas incriminatorias en su casa, donde descubrieron material de abuso sexual infantil. Fue arrestado el 28 de octubre de 2015. Posteriormente, Heinrich llegó a un acuerdo de declaración con los investigadores, lo que lo llevó a guiarlos hasta los restos de Jacob el 1 de septiembre de 2016. Fue enterrado a 48 kilómetros de casa y su identidad se confirmó mediante registros dentales.
Como parte de su acuerdo de declaración, Heinrich también se declararía culpable de uno de los 25 cargos federales de pornografía infantil que se le imputaron y testificaría sobre los detalles de la muerte de Jacob. Le dijo al juez que había esposado a Jacob y lo había llevado a una cantera cerca de Paintsville, donde lo había abusado, asesinado y enterrado su cuerpo. Esa noche había evitado a la policía utilizando un escáner policial y había regresado al lugar de entierro un año después y movido el cuerpo porque la chaqueta de Jacob se había expuesto. Heinrich también admitió durante su audiencia en la corte que había abusado de Jared en enero de 1989. Como parte del acuerdo, no se acusó a Heinrich del asesinato de Jacob. Se le dieron 20 años de prisión por el cargo de material de abuso infantil y más estipulaciones como parte del trato pueden evitar que alguna vez sea liberado de la prisión. El juez John Thunheim, quien supervisó el caso, declaró que es casi seguro que Heinrich nunca quedará libre, señalando: «Este crimen es tan atroz, tan brutal y terrible, es poco probable que la sociedad alguna vez te deje libre». Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.